Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo, el podcast donde semana a semana platicamos de todo lo que está sucediendo en el sector de emprendimiento y conocemos a los actores que están haciendo que esto se mueva, que nos proporcionan herramientas, plataformas y también a los mismos emprendedores que nos cuentan sus historias. El día de hoy vamos a tener una entrevista bien interesante que a muchos de ustedes les va a ayudar, sobre todo si están tratando de desarrollar una app o algún tipo de plataforma para llevar a cabo su emprendimiento. Yo soy Juan del Cerro y me acompaña aquí en cabina Marce Cetina. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Juan, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contentos. Ya estamos en la edición número 63 y estamos listos para empezar, pero antes queremos platicarles o recordarles más bien que nos pueden seguir en todas las redes sociales de la Podcastería. Estamos en @podcastería en Facebook y en Twitter, y también en las redes directamente de Disruptivo, @DisruptivoMX en Facebook, en Twitter y en Google+. Escuchas Podcastería. El día de hoy, Marce, tenemos aquí a Paco Solsona, que nos va a platicar un poquito de Google Developer Launchpad. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Juan, gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Buenísimo. Paco, cuéntanos un poquito de qué es Google Developers Launchpad. Básicamente, Google Developers Launchpad es un esfuerzo que estamos haciendo en Google para acercar a todos los emprendedores del mundo, muy al estilo Google, tecnología, que por cierto, quiero hacer un paréntesis, tenemos ya 7 plataformas que tienen más de 1,000 millones de usuarios, lo cual es súper atractivo para developers, Chrome, Android, etc. Entonces les acercamos tecnología, las cosas que tienen costo se las damos gratuitas durante potencialmente un año, la nube, etc. Les damos acceso a recursos como educación, pueden entrar a cursos que estamos haciendo con Udacity y otras organizaciones, y también les damos acceso a una red muy rica local en sus ciudades de comunidad. Hay muchos grupos que están haciendo cosas alrededor de estas tecnologías, y también invitación a eventos que se llaman Google Developer Summits o Launchpad Week. Y Paco, ¿quién puede entrar? O sea, ¿es para todo tipo de emprendedores? ¿Tienen algún perfil o están buscando algo en específico? Para todo tipo de emprendedores. Pusimos algunos límites, simplemente por tener, digamos, como un corte. Entonces, es un programa enfocado en empresas muy jóvenes. Desde prácticamente tengo una idea y un equipo y queremos lanzarnos. Entonces, les damos paquetes muy breves de 3 meses o 2 meses, donde pueden usar todas estas herramientas, acceder a los cursos, e incluso les damos un pequeño paquete de AdWords para que puedan lanzar una primera campaña, pilotear su idea, etc. A todas las demás empresas que ya son un poco más grandes, les damos mucho más. Les damos más créditos, más acceso a tecnología, invitación a los eventos y también acceso a nuestra red de expertos a través de una herramienta en línea. Eso sí está abierto para todos. Estamos cortando, digamos, en empresas que tengan, si ya tienen más de $2 millones en inversión directa, ya no son sujetos, digamos, de este Launchpad. Pero fuera de eso, todas las demás. Ahorita que estamos empezando a platicar, me surge la duda, porque una empresa como Google, que es tan grande, que tiene, como tú dices, tantas plataformas, tiene tanto, ¿por qué se interesa en el sector de entrepreneurs? Porque dice, tenemos que desarrollar todo este programa para las herramientas. Al final, uno creyera que no es su campo de expertise, no es exactamente como el área donde Google está desarrollando. Entonces, ¿por qué crear todo un programa y toda una plataforma para fomentar nuevos emprendimientos? Claro, la verdad es que muy en el fondo, en el DNA de Google sigue siendo una startup. Entonces al interior de la compañía todos los grupos funcionamos como una startup. Tenemos ideas, las piloteamos, pivoteamos, etcétera, igualito que cualquier startup. ¿Por qué estamos haciendo esto? La razón es que en el fondo lo que hace Google es tecnología. Entonces, aunque tenemos AdWords y una red de otros servicios y productos que generan dinero para la compañía, el core de la compañía son todas estas plataformas tecnológicas. Entonces estamos buscando acercarnos a todos estos developers, creadores de aplicaciones, productos, etc. Y las startups es el camino de menor resistencia. Es muy fácil ayudarles porque ellos están iniciando prácticamente sin ningún lastre de tecnología de 15 o 20 años atrás que tengan que seguir manteniendo, etcétera. Ellos pueden empezar de cero, crear algo increíble encima de nuestras plataformas y es como un fit muy natural, la verdad. Paco, supongo que hay gente allá afuera que nos está escuchando ahorita que dice, luego escucha la palabra developer o luego empezamos a hablar de temas más de tecnología, desarrollo de apps y dice, mira, mi startup o mi emprendimiento no es tecnológico, yo no estoy escribiendo código, yo no estoy haciendo este tipo de cosas, y entonces casi que le van a poner pausa al podcast y se van a ir al siguiente episodio o se van a desinteresar un poquito, pero en realidad Launchpad justo es, o está diseñado para que todo tipo de emprendimientos entren, ¿no? No tienes que ser un emprendimiento diseñado muy, digamos, como muy centrado en tecnología. Es correcto, realmente nuestro foco, digamos, sí son como todo tipo de emprendimientos, pero el fit más obvio es empresas que tengan tecnología.
al menos algo de tecnología. Por ejemplo, no es necesario que estén desarrollando apps nativas para iOS o Android, pero sí, si tienen un sitio web o un blog, etcétera, ya es un fit suficiente, es tecnología, digamos, suficiente. Y realmente esa es una de las cosas que nosotros queremos promover, que la gente, si encuentra un problema y quiere resolverlo, pueda hacerlo de manera muy, muy directa. Bienvenidos todos los proyectos. Justo eso era a lo que me refería, ¿no? Porque hay proyectos o hay emprendimientos que el app en sí es el producto, ¿no? En cambio hay otros que se ayudan que hacen otras cosas en campo o hacen otras cosas, ¿no? Otro tipo de servicios, pero que se pueden apoyar, como dices, de blogs, de websites. Creo que eso es algo que prácticamente todos tienen que tener, o bueno, no tienen que, pero prácticamente todos tienen, y a eso era a lo que me refería un poquito, ¿no? Entonces, y también supongo que aquí en esta plataforma vas aprendiendo cómo usar la tecnología para potenciar más y escalar más tu proyecto, ¿no? Es correcto. La parte que mencioné de comunidades y grupos y eventos locales está muy pensada en eso. Que además podamos conectarte con expertos de otras áreas, por ejemplo de experiencia de usuario, diseño visual, marketing, etc. Y ahí también se puede convertir en un lugar para hacer networking, conseguir a esa persona que se va a convertir en tu CTO o que va a ser el complemento ideal para tu startup. Y algo que me gustaría resaltar es que, hablando digamos como de la parte tecnológica, uno de nuestros grandes retos es que la mayoría no tiene idea cómo esta tecnología podría servirle a su proyecto. Y nos pasa mucho, por ejemplo, con emprendimientos sociales o gente que está muy metida en su proyecto de resolver algún problema en alguna comunidad, en alguna ciudad, etcétera, como que ignoran lo que puede hacer la tecnología por ellos. Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando del siguiente 1,000 millones de usuarios de Internet, estos usuarios van a entrar con un teléfono inteligente. Entonces, ese va a ser su único acceso a Internet y probablemente el único. Tal vez ya nunca cambien a una computadora. Y ese, digamos, por ejemplo, puede ser un caso de éxito increíble. Hemos trabajado con muchos proyectos sociales, con proyectos ambientales, porque rápidamente generan muchos datos. Entonces se puede convertir en algo, por ejemplo, de Big Data, de explotación de grandes números para descubrir tendencias, etcétera, y resolverlos. Al final del día es un poquito poner la tecnología en las manos de todos, ¿no? Y enseñarles enseñarles y darles las herramientas para desarrollarla. Justo, la verdad es que yo he ido a los eventos de Google Launchpad y quisiera saber, sobre todo, en qué otros países de América Latina está funcionando bastante bien el tema de las comunidades y de estos eventos. ¿Cuáles son los otros países? Bueno, tenemos presencia con comunidades prácticamente en toda América Latina. Tenemos cerca de unos 70 grupos, incluyendo Brasil, que son de los que se denominan Google Developer Groups. Son comunidades externas, pero de hackers, developers que se autodenominan, nosotros somos Google Developers. Les gustan algunas de nuestras tecnologías y están todo el tiempo haciendo reuniones, etc. Y trabajamos tal vez con otras 40 o 50 organizaciones de terceros, de emprendimiento, grupos sociales, grupos culturales, etc. ¿Y podrías decirnos qué país, o sea, no sé si México sea uno de ellos, de los cuales está más activo o haya más comunidades? Por supuesto. Para Google, digamos, en términos generales, como negocio, el orden sería Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, básicamente. Y nosotros estamos muy enfocados en la parte de habla hispana. Yo en particular me concentro en la parte norte. Entonces para mí los países más atractivos son México y Colombia. Y en estos dos estamos haciendo eventos prácticamente cada mes para acercarnos a emprendedores, además de apoyar unos 3 o 4 eventos de comunidades de terceros en esas mismas ciudades. Los Google Developer Groups, el líder de esos grupos, ¿cómo se puede denominar? O sea, el mismo Google Developer, o sea, ¿cómo puede ser el líder de una comunidad de Google Developer Groups? El proceso ha sido muy sencillo. Realmente nosotros hemos estado muy atentos. Cuando alguien muestra interés por abrir un grupo en su ciudad, típicamente nosotros tenemos una primera reunión, les platicamos de qué se trata el programa. Es un programa muy, muy amable con las comunidades, porque realmente son grupos muy independientes, no dependen prácticamente nada de Google, y nosotros simplemente les apoyamos, les acercamos contenido. Cuando se puede, obviamente les apoyamos también con pagar el venue para algunos eventos o las bebidas, la comida, pero realmente son grupos muy independientes y es una red ya de más de 600 grupos en el mundo. Entonces genera una cantidad de contenido, de material, formatos de eventos, formatos de cursos, etcétera, que entre ellos se comparten. Creo que es una de las redes técnicas más fuertes del mundo. Y a mí me interesa mucho sobre todo el tema de las comunidades. ¿Cuál es el reto más grande que estos líderes de comunidades tienen en general, ¿no? ¿Alguno que podrías mencionar?
muchos tipos, sobre todo en América Latina. Voy a empezar, digamos, como de la parte más cercana a emprendedores, que tal vez sea la más interesante. El primer reto es que la mayoría de estos grupos no se ven a sí mismos como un semillero de talento, y en la práctica lo son. Si ustedes piensan hoy, si yo hiciera una empresa, no importa el giro, el ramo, etcétera, ¿de dónde voy a sacar talento calificado? Es muy probable que los mejores estén en Stack Overflow y sea gente que va a meetups de Ruby, de Java, de PHP o alguno de estos Google Developer Groups. Ahí está la gente talentosa que va por pasión, porque les gusta. Y ellos no se ven a sí mismos como este semillero de talento. Entonces están muy desconectados del mundo de emprendimiento. Ellos no se ven a sí mismos como emprendedores la mayoría. Ellos quieren hacer código, son hackers, quieren estar escondidos en su sótano haciendo cosas increíbles. Diría que son las comunidades como típicas, ¿no? Que se reúnen cada 15 días, cada mes para hablar de cosas que les gustan. Hay otros que tienen problemas mucho más complejos. Por ejemplo, no tienen acceso a información, los ecosistemas son más pequeños, ciudades con menos recursos, no hay esta densidad de startups, de eventos, de pláticas, de conferencias. Para ellos a veces cosas más básicas como acercarles contenido de calidad en su idioma que ellos puedan aprender y replicar con sus comunidades, la gente en sus escuelas, etc. Es súper valioso. Y yo creo que en América Latina tenemos una buena representación de estos dos niveles y toda la escala de grises intermedio. Las más avanzadas, nuestros grupos más avanzados, como que ya se dieron cuenta que sí son este semillero de talento y están muy metidos en el mundo de emprendimiento. La Ciudad de México diría que es nuestro mejor ejemplo de eso. Es que justo hay como es muy normal que haya esta desconexión entre emprendedores y gente que está haciendo cosas, proyectos, que necesita gente con talento, que no es experta en temas de desarrollo, en temas técnicos o en temas muy puntuales, ¿no? Y por otro lado tienes estos expertos apasionados y con todos los skills, ¿no? Que podrían estar haciendo, que podrían encontrarse y que podrían hacer cosas increíbles juntos, pero a veces ni saben dónde empezar. Y yo te puedo apostar que mucha gente probablemente nos escuchan más del primer grupo, más emprendedores y demás, más que los developers, porque normalmente no hablamos de temas para ellos, pero muchos de ellos nos están preguntando, oye, o se han preguntado dónde consigo a alguien que me ayude a desarrollar esta tecnología, o se las ven negras cuando se encuentran con un problema técnico puntual y no saben dónde encontrarlos. Te quiero preguntar, Paco, justamente un emprendedor, ¿cómo se puede empezar a acercar a estas comunidades? Pero antes de seguir con la entrevista, quiero platicarles a todos, recordarles que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast. Estamos en iTunes, obviamente como Disruptivo, nos pueden encontrar ahí y sobre todo se pueden suscribir, que es la mejor forma de seguir el programa, porque semana a semana, todos los martes, de manera muy puntual, gracias a Fo y todo el equipo de producción, este podcast les llega a ustedes. Si ya se suscribieron en iTunes, vuelvan a entrar y regálenos una reseña, ahí califiquen y díganos qué les parece el programa. Además también nos pueden encontrar en mixcloud.com y en soundcloud.com, en las dos nos encuentra como Disruptivo. Antes de seguir con Paco, vamos a escuchar por ahí, porque desde Podcastería y Disruptivo tenemos para ustedes un pequeño regalo, por así llamarlo, que tenemos en una alianza con Uber. Vamos a escuchar. Distancia, tráfico, direcciones imposibles, nada se interpone entre la ciudad y tú. Uber es tecnología. Uber, el conductor privado de todos. Pues así es, ya lo saben. Entonces, con esta alianza que tenemos entre Podcastería y Uber, ustedes pueden tener acceso a 2 descuentos, a 2 viajes de $150 para nuevos usuarios. Lo único que tienen que hacer es entrar a la aplicación y meter el código Disruptivo. Así que, ahora sí que como si fuera esto infomercial, Disruptivo los lleva a todos lados con Uber. Marcia aquí me ve con cara de que nerd, pero bueno, hay que ser nerd de vez en cuando. Paco, regresando a lo que estábamos platicando antes de este breve corte, decíamos que muchas veces los emprendedores no saben ni dónde empezar a buscar a estas comunidades, a estos expertos. Cuéntanos un poquito cómo ustedes los están conectando. Bueno, en América Latina estamos haciendo muchas cosas. La primera es que los grupos son muy visibles. Queremos que ellos sean los actores principales de esta historia. Entonces, estamos apoyando mucho sus eventos. Por ejemplo, en la Ciudad de México estábamos intentando hacer que se congregaran muchos eventos en un solo lugar, físicamente, para que la gente no tenga que estar yendo de un lado a otro de la ciudad, que es bien complicado moverse acá. Entonces se nos ocurrió hacer alianza con varios espacios de coworking en la Condesa, en lugares donde ya están muchos emprendedores y muchos developers, y ahí estamos albergando muchos eventos, al grado que, por ejemplo, en Central, aquí en la Ciudad de México, seguramente estamos haciendo unos 10 eventos, entre 7 y 10 eventos cada mes.
de comunidades, de terceros. Entonces es una buena forma. No tenemos un calendario que los acumule a todos. Ha habido varios intentos. La gente de OP está intentando hacer un digest que tiene toda la información de los eventos de la ciudad, pero eso es lo que yo les recomendaría. Acérquense a alguna comunidad. Todos tienen presencia en Facebook, Google+, Twitter, etc. Y empiecen a ir a los eventos. Creo que es el mejor camino. A mí me pasa mucho que me preguntan, oye, necesito un developer Android para hacer una aplicación. Es muy complicado recomendar a una persona porque no es tan fría la situación de sabe A, B, C y D y entonces va a funcionar. ¿Qué tal que no es un buen fit cultural para tu empresa o para tu grupo de desarrollo? En cambio, si vas a un evento, te tomas una cerveza, aprendes algo interesante, platicas con la gente y sales de ahí con unos muy buenos leads y probablemente con un mejor fit cultural para tu empresa. Esa sería mi recomendación para todos los startuperos y empresas que estén buscando. Vayan a los meetups, vayan a los eventos de los grupos. A mí me genera mucha curiosidad entender cómo Google convive con las empresas, bancos o universidades que están creando sus propias comunidades también. Porque esas comunidades de las que habla son personas que tal cual les interesó hablar de un tema en específico y empezaron sus meetups y decidieron crearla y ustedes los están apoyando. Pero cómo Google y otros actores como más institucionales han actuado en este medio del emprendimiento. Bueno, puedo hablarte de la parte que me toca, digamos, como Google Developers. Nuestro trabajo siempre ha sido muy claro. Estamos muy enfocados, digamos, en talento técnico y en empresas que puedan utilizar, digamos, esta tecnología para llegar a miles o millones de usuarios en el mundo. Ese es, digamos, como el principal objetivo de lo que nosotros hacemos. Pero hay alrededor, en efecto, muchísimos grupos, comunidades. Los gobiernos están haciendo cosas increíbles, hay mucha inversión en startups, etc. Y todos tienen sus propias ideas. Nosotros lo que hemos buscado es tratar de convivir con todos estos grupos. Tenemos muy buena relación con gobiernos, tenemos muy buena relación con universidades, hemos apoyado algunos de estos eventos o iniciativas, pero en la práctica la verdad es que los grupos más técnicos siempre están como desconectados de la mayoría de las organizaciones, incluso de nosotros. Por ejemplo, hay muchos grupos que apoyamos, como todos los de JavaScript, Frontend, User Experience, que no tienen nada que ver con Google, ni siquiera son Google Developer Groups, y aún así también nos apoyamos, estamos muy cerca de ellos. Paco, yo quisiera ya, digamos, en la recta final del programa, quisiera que cambiamos un poquito velocidades. Hice aquí el símbolo de velocidades como si ustedes me estuvieran viendo, pero bueno, para que Paco y Marce me entendieran. Y quisiera que platicáramos algunas cosas que se pueden llevar los emprendedores que nos están escuchando, sobre todo aquellos que, no sé, que se han enfrentado o que se van a enfrentar a desarrollar sus propias apps o a desarrollar sus propias páginas o sitios. Quizá esta pregunta es muy amplia y podría ser difícil contestarla, pero así como a grandes rasgos, ¿cuáles serían unos 3 o 4 tips que tú que le podrías dar a la gente que está empezando y que quiere desarrollar una app para su empresa o que justo el app es su producto? Muy bien, sí es muy amplia y la verdad es que hay una gama enorme de opciones para hacer una buena aplicación. Lo primero que yo les recomendaría es entender bien cuál es el problema que están resolviendo. La mayoría de las apps que nos toca revisar no tienen tracción, no tienen descargas, la gente no las utiliza porque no resuelven ningún problema. Suena muy tonto, pero asegúrense que están resolviendo un problema. Y no solo un problema que tengas tú, porque eso no es una buena validación. Entonces, que se aseguren de ir a validar, ¿no? Que hagan así, tal vez con papelitos, su aplicación. Y mira, le vas a hacer clic aquí y pasas a esta otra pantalla. Y se encuentren gente que sean usuarios potenciales. Ese sería el primero. El segundo, ya hablando como de cosas un poco más técnicas, sería juntarse con buenos developers. Por ejemplo, de estos grupos que mencioné, podrían encontrar gente que esté dispuesto a entrarle a un proyecto así de cero, porque es muy sexy. Para los nuevos desarrolladores, entrar a un proyecto de una startup es mucho más sexy que ir a una super empresa a trabajar, porque en lugar de hacer mantenimiento de sistemas complejos, van a hacer un producto que se tiene que entregar en 15 días y cada 15 días probablemente va a ser muy distinto. Entonces, esa emoción, etcétera, puede funcionar muy bien. Entonces, busquen gente talentosa que complemente lo que ustedes hacen. Eso les va a ayudar. Y la tercera, entender muy bien las cosas. Hay mucha tecnología. Les puedo asegurar que no les debe costar un solo centavo. Todas sus plataformas durante por lo menos el primer año no les debería costar absolutamente nada. Servidores en la red, etcétera. Entonces ahí les recomendaría mucho pensar en la nube.
Si no está en la nube, en alguna nube pública, puede ser Amazon, Microsoft, Rackspace, Google, por supuesto. No creo que sea una muy buena idea porque no van a tener esta escala internacional. Entonces, si su aplicación empieza a tener tracción en Europa o en Asia, ya perdieron. La gente tiene que atravesar el Atlántico, es muy lento, aunque sea internet, y eso mata la experiencia de usuario. Entonces, piensen en alguna plataforma en la nube. Mobile first, definitivamente tiene que ser móvil su aplicación. Hay un par de herramientas que son muy fáciles de utilizar de Google, por ejemplo. Tenemos una cosa que se llama Mail Markup. Por ejemplo, si haces campañas, mandas correos electrónicos, lo que puedes hacer es insertar pequeños pedacitos de código en XML en tus correos, y cuando la gente lo lea en Gmail, les van a aparecer estas tarjetas que se ven súper bonitas arriba, como los de reservas de autos o de hotel o de avión, etc. Y se pueden integrar trivialmente. Eso te lleva minutos, ni siquiera tienes que ser súper programador. Tenemos otras para aprovechar Google Search, que también tiene un alcance enorme, para que la gente, por ejemplo, cuando está buscando en su dispositivo iOS o Android, por ejemplo, recetas para hacer pie de limón, aparezca tu app, que instalaron hace un mes pero ya no se acordaban, que es para hacer recetas. Entonces, eso se llama app indexing, y también es muy sencillo de integrar tu sitio web con tu aplicación móvil, y te puede traer muchísimos usuarios nuevos que ya habían instalado pero se habían olvidado. En fin, hay muchas tecnologías de estas que toda la gente utiliza todo el tiempo. Mapas, YouTube. Aprender a utilizar estas tecnologías te puede poner, digamos, puede ser el diferenciador entre tener éxito o no, y todas son gratuitas y son muy fáciles. ¿Y en dónde pueden aprender de todas estas tecnologías? Porque puedes encontrarte una serie de videos en YouTube, tutoriales que te pueden ayudar, pero seguramente hay una fuente mucho más fidedigna. Definitivo. Bueno, nosotros tenemos canales en YouTube donde hacemos videos y explicamos cosas, pero developers.google.com es nuestro sitio principal. Ahí está, digamos, como toda la parte de código, y tenemos blogs. Nos pueden seguir en Google Plus para cosas más locales, invitación a eventos, a trainings, etcétera. Pero en developers.google.com tenemos toda la información. Paco, ¿tú a ti personalmente dónde te podemos seguir y dónde podemos ver lo que estás haciendo? También en Google Plus pueden buscarme en diagonal, bueno, plus.google.com diagonal Paco Solsona, o Solsona nada más, que es mi apellido. Y también estoy en Twitter, básicamente. Perfecto. Y una pregunta que le hemos hecho a nuestros invitados es ¿algún libro que nos quieras recomendar? Les podría recomendar a muchísimos, pero a mí me gustó mucho uno que se llama Getting More. Es un libro de negociación y la verdad es que me gustó porque básicamente transforma tu vida en todo se puede negociar y no es nada más una cosa de dinero. De hecho, es parte del punto que me gustó, que puedes intercambiar cosas de valor, y para los emprendedores eso es como oro molido. La mayoría de ellos siempre están pensando en necesito dar equity a cambio de que me den tanta o no inversión, y a veces es mucho más sencillo, y pasa lo mismo con los miembros del equipo, etcétera. Entonces creo que eso le serviría a todos los emprendedores. Muchísimas gracias, Paco. Pues te agradecemos por venir hasta acá a la cabina. Creo que ha sido un podcast de un tema que quizá no hemos tratado tanto, Marce, pero definitivamente hay como lecciones muy concretas. Todo el mundo tiene que involucrarse en temas de tecnología, todo el mundo tiene que aprender a usar estas grandes herramientas que proporcionan, porque al final del día, si sabes explotar tu negocio en la red, vas a poder escalar muchísimo más, ¿no? Muchísimas gracias, Paco, y nosotros seguimos aquí en Disruptivo, así que ustedes no se vayan. Escuchas Podcastería. Seguimos aquí en Disruptivo y todavía tenemos mucho más programa, así que no se nos vayan. Especialmente ahorita estamos muy contentos porque después de varios meses de olvido total, regresa a la cabina una emprendedora que nos encanta tenerla por acá porque siempre nos tiene temas que la verdad nos impactan a todos, que nos afligen a todos los que estamos en el mundo del emprendimiento. Ella es nada más y nada menos que Stephanie Lewis. ¿Cómo estás, Steph? Juan, no me mandes a la horca. No, al contrario. Te agradecemos mucho que andes por acá porque sabemos que ha sido un gran año para ti. Este fue el año donde en realidad te metiste full a desarrollar tu proyecto. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido? Ya venías emprendiendo desde hace un tiempo, pero en realidad las manos a la olla se metieron este año. ¿Cómo te está yendo con todo eso? Pues muy padre, ¿no? Porque justo seguimos ajustando tornillos. No ha sido nada fácil. La verdad esta es la etapa que me encanta, porque no dejas de inventar, ni de crecer, ni de hacer de tu proyecto algo grande, ¿no? Y bueno, pues ahí estás como cuidando al bebé recién nacido y dándole. ¿Cómo ves, Juan? Muy bien, Steph, ¿no? Y afortunadamente vas bien, te vemos en redes sociales y todo, y nos da mucho gusto tenerte por acá. Steph, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues oye, algo que también he estado estudiando en paralelo a lo del emprendimiento es la inteligencia emocional de los emprendedores. De qué manera nos aflige, de qué manera lidiamos con los problemas
justamente con las emociones, ¿no? Cuando llega algún trancazo, ¿de qué manera lo sacamos adelante? ¿Cómo llega la actitud? Mira, yo estudié algo de inteligencia emocional en la universidad y obviamente a nivel empresarial y a nivel, sobre todo como liderando un equipo, pues es clave poderte poner en los zapatos del otro, generar empatía. Pero hay algunos temas tú que hayas encontrado que son claves para los emprendedores. Básicamente, sí hay 3 puntos que yo podré definir en todo esto. Lo que sí es muy importante es que no basta con el coeficiente intelectual ni con los conocimientos profesionales. Creo que la inteligencia emocional juega un papel fundamental en el emprendimiento. Y puedo definir en 3 puntos, ¿no? 1, la confianza. Muchas veces no creemos en nuestros emprendimientos y no podemos proyectar lo que realmente la idea es, ¿no? Y así, no sé, nos atrevemos a ir a pedir fondos, a ir a pedir ayuda, cuando en realidad a veces el que se tiene que vender es el emprendedor y no tanto la idea, ¿no? En realidad la idea, pues no. Esto es un tema, yo creo que, o sea, como que puede sonar como muy ajeno, como no confío en mí mismo, pero la verdad es que yo lo he visto reflejado en muchísima gente que le cuesta, o sea, como que dar ese paso para salir, dar ese paso como para hacer algo, como tú dices, venderte, como por ejemplo en los eventos de networking. Claro. Pasa mucho que la gente le tiene miedo a acercarse a la persona que viene siguiendo desde hace mucho tiempo, a ese influencer o a ese posible mentor, pero no tiene la confianza de acercarse porque no tiene qué va a decir, ¿no? O no le va a gustar mi idea, o no voy a poder decir las cosas bien. Y yo creo que ese miedo viene un poquito como del no tenerse suficiente confianza, ¿no? Sí, no, nos llenamos de prejuicios mucho antes de aventar la piedra. En realidad ni siquiera sabemos si le vamos a pegar, ¿no? Y en realidad creo que no pierdes nada, el no ya lo tienes. Entonces, pero bueno, creo que falta de confianza. El siguiente punto que me gustaría sería el autocontrol, ¿no? Muchas veces, justo en saber si le vas a ir a preguntar a esa persona que encontraste si quiere ser tu mentor o si te puede dar inversión o no sé, ¿no? En diferentes etapas o en diferentes escenarios que podemos vivir los emprendedores, muchas veces te descontrolas y no respiras y entonces no tomas las mejores decisiones al actuar, ¿no? Entonces solamente reflejas tu miedo y bueno, pues eso creo que lo último que tienes que reflejar al momento de querer expresar algo, expresar tu idea, ¿no? Además creo que el autocontrol afecta a muchos niveles, no nada más cuando estamos en una situación de nervios y demás. También, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no somos como muy pocos disciplinados y muy poco, o sea, controlamos muy poco el uso de nuestro tiempo? O sea, ¿cuántas veces no de repente son las 11 de la noche y sigues en la oficina? Y al final del día, claro, hay mucho trabajo. Emprender es dejar la camiseta en la cancha, bla, 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 bla. Pero todos los problemas se pueden resolver mañana. Y emprender es dar el 100 por tu proyecto, pero también emprendes por tener una mejor calidad de vida. Y entonces, si no tienes este autocontrol, se te va a quedar. Te vas a quedar ahí en la oficina y te vas a quedar ahí en la computadora y vas a dejar pasar un montón de cosas. Entonces, creo que mezclaría o sumaría, no sé si estás de acuerdo, como autocontrol con esa capacidad de balancear. Balancear no significa invertir las mismas horas en una cosa y en otra, sino como darle lo justo a cada uno, ¿no? Claro, y aparte eso te va a ayudar mucho a darle balance a tus sentimientos y a tus emociones, ¿no? Porque al final eso también es clave para lo que vas a decidir y cómo vas a actuar. Y aparte, bueno, también eso es clave para la comunicación que tienes en tu empresa. Ese es otro punto, ¿no? La comunicación, de qué manera vas a transmitir tus ideas y tus emociones a tu equipo para realmente convertirte en un líder y no en un jefe, y que tu proyecto realmente salga y no se vuelva un simple negocio, ¿no? Sino realmente poder construir una empresa. ¿Y cuál es el tercer punto? El tercer punto, la comunicación. Si tú no también autocontrolas tus emociones y tus sentimientos, pues de esa manera tampoco va a fluir la comunicación. Y si no fluye la comunicación, no vas a poder transmitir ni tus ideas ni tus sentimientos a tu equipo, y por ende vas a terminar haciendo un negocio y no una empresa. Me encantó esa diferencia, ¿no? El componente, o sea, qué gran diferencia genera el componente humano y el componente de persona y de vínculo, ¿no? Que entre tener un negocio o tener una empresa o tener un emprendimiento. Al final creo que todos a lo que aspiramos cuando estamos emprendiendo, cuando estamos en este camino, es a construir algo más trascendental, y para que sea algo trascendente tiene que ser algo que no nada más sea de uno, sino que sea compartido. Y si no sabemos comunicarnos bien, y si no nos enfocamos en tener una buena comunicación con nuestro equipo y con todas las personas que son parte de nuestro proyecto, organización, empresa, etcétera, es muy difícil construir estos vínculos, ¿no? La verdad sí, así estoy aquí en el programa, en este caso muy calladita porque estaba poniendo mucha atención.
La verdad es que la comunicación para mí es algo elemental. Digo, no tiene solamente que ver con las cosas buenas y positivas, ¿no? No nada más es cómo comunicas tu idea o cómo comunicas lo que necesitas de tu equipo, sino también cómo comunicas las cosas que no te están gustando, ¿no? Claro. Porque muchas veces te quedas callado te quedas como con sentimientos guardados y terminas básicamente sufriéndola porque pues nunca supiste expresar lo que necesitabas. Pero al final es ese autocontrol, ¿no? Del que hablamos, ese autocontrol de las emociones y los sentimientos que pues son los que te ayudan a salir adelante y creo que juegan un papel muy tras bambalinas de todas las empresas, ¿no? Pues esos son como los 3 puntos principales en los que Steph nos recomienda atender en temas de nuestra inteligencia emocional. La autoconfianza, la confianza, el autocontrol y la comunicación. Pues nosotros seguimos aquí con el programa y queremos compartirles una nota. Yo creo que a Steph y a Marce esta nota les va a gustar un montón. Nuestros amigos de emprendesocial.com, un sitio que yo les recomiendo que se metan a leer, hay cosas bien interesantes, publicaron que hace pues ya casi un mes, si ustedes están escuchando este podcast el día que sale, que más o menos va a ser por ahí del 21 de julio, el 20 de junio del mes pasado se llevó a cabo el Impact Journalism Day. ¿Cómo ven, chicas? Que esta es una iniciativa impulsada por Spark News en el que dicen, ¿sabes qué? Todo el tiempo estamos hablando, escuchando y leyendo de todos los problemas, de todas las broncas que hay a nivel social, medioambiental, político, en nuestras ciudades, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si un día todos los medios se enfocaran solamente a contar historias positivas? Digo, increíble que esto sucediera más a menudo, pero bueno, poco a poco, ¿qué tal si empezamos con un día al año en el que todos los periódicos y todos los medios difundieran historias positivas? Y esto, la verdad, es que a mí me pareció una iniciativa muy positiva que puede generar un impacto muy bueno porque eso es disruptivo al final del día. Tratamos de contar historias positivas y tratamos de platicar de cosas buenas que están sucediendo allá afuera. Pero ¿qué pasaría si muchos otros periódicos y medios y estaciones de radio se suman a esta instancia? Y la verdad es que el Impact Journalism Day ha juntado y ha permitido a muchos espacios importantes pues estar compartiendo este tipo de noticias. Por ejemplo, este año se sumó La Nación de Argentina, Excelsior en México, The Huffington Post, y así hay muchos medios de comunicación masivos y verdaderamente importantes que se están sumando. Chicas, ¿cuáles serían algunas noticias positivas que hayan pasado en los últimos días que a ustedes les hubiera gustado compartir en el Impact Journalism Day? Boom, la bomba de Juan. La verdad es que justo estaba revisando la nota y la verdad es que me parece algo maravilloso. Sí, efectivamente siempre nos concentramos mucho en la parte negativa de las cosas. No solamente como en el tema de emprendimiento social y como cuáles son los problemas que debemos atacar. En las noticias, yo dejé de ver las noticias desde hace mucho tiempo, la verdad. Precisamente porque siempre ves la parte negativa. ¿Qué sucede con las personas que están solucionando estos problemas? ¿Por qué no escuchamos de ellos? ¿Por qué no nos sumamos incluso a estas iniciativas? Porque nadie las publica, no supongo que no vende, ¿no? Tiene mucho más que ver con esa parte, pero a mí me parece una excelente iniciativa que no nada más debería de ser solo un año, la verdad, una vez al año. Estoy cansada de estos eventos que suceden una vez al año y que se les da propaganda durante las siguientes 2 o 3 semanas y después se olvidan. Entonces yo invitaría más bien a que se haga esto, por lo menos, no sé, una vez al mes, una vez a la semana, ¿por qué no? Creo que eso está muy bien. Aparte, yo creo mucho en el poder de las historias que inspiran, ¿no? Al menos eso es algo que hago mucho en mi blog en Forbes y me gusta mucho ir conociendo emprendedores y sus historias porque siento que muchos van de cero, ¿no? Y te tienes que ir cubriendo de toda esta ola de noticias y toda esta ola de negatividad que existe y como Marce hace, ¿no? No ver noticias. Creo que es algo que yo también he adoptado y me hace mucho más feliz. Pero quien no ha adoptado eso, bueno, pues tiene que lidiar, ¿no? Con la parte negativa, con creer en sí mismo y entonces actuar y hacer que las cosas sucedan, cosa que no es nada sencilla. Entonces sí me gusta mucho este tipo de iniciativas y aunque no existieran, yo creo que todos los que escribimos en algún medio tenemos ese poder de hacerlo, ¿no? Y de contar historias que inspiran. Y justo eso es lo que tratamos de hacer nosotros acá, así que esperamos seguir inspirando y esperamos seguir motivando. Eso fue ahí un super drop para ustedes. Si quieren saber un poquito más de esta iniciativa y si quieren leer la nota, recuerden, está en emprendesocial.com, un sitio muy interesante que habla de todo lo que está sucediendo en el sector en América Latina. Nosotros nos despedimos, pero antes queremos probar una cosa nueva. Queremos empezar a hacerles a ustedes también una pregunta cada semana para que podamos interactuar un poquito más y podamos saber ustedes qué piensan. La pregunta de esta semana
semana, aprovechando de lo que nos vino a platicar Steph, es ¿cuál es el punto más importante de la inteligencia emocional, según ustedes, que un emprendedor debe tener? Escríbanos a todas nuestras redes sociales, que Marce, ¿cuáles son? Nos pueden seguir en Disruptivo MX en Facebook y Twitter, y también nos pueden escuchar en SoundCloud y Mixcloud. Así es, mándenos por todas esas redes su respuesta, ¿qué opinan ustedes? Nosotros seguimos aquí en Disruptivo y nos escuchamos la próxima semana. Steph, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir a ti personalmente? En Twitter, llámalo en Forbes. Marce. A mí, @MarcePatch, como Patch Adams. A mí me encuentran como @delcerrojuan y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Podcastería presentó